Saludamos al doctor Carlos Castro, analista y político de la localidad. Doctor Castro, quisiéramos su punto de vista sobre la coyuntura política que se vive en estos días. Uno de los puntos más polémicos que se ha dado es la amnistía que concedió a casi 270 personas la Asamblea Nacional, que ha tenido diversas lecturas. ¿Cuál es su punto de vista? Bueno, como la amnistía se refiere a hechos políticos, estos siempre traen una fuerte controversia, posiciones encontradas, porque efectivamente hay diferentes valoraciones sociales, jurídicas, políticas y también intereses en juego. No es la primera vez en que se concede la amnistía en el país, y cada vez que se lo ha hecho se han desatado fuertes polémicas al respecto, insisto, por la naturaleza eminentemente política de la institución. ¿Qué es lo que permite la Constitución, doctor Castro? ¿Por qué se ha generado tanta polémica? Quizá algunas de las críticas van en el sentido de que se la hizo de manera indiscriminada. Bueno, yo creo que desde el punto de vista estrictamente jurídico, que es a lo que me acotaré, la Asamblea hizo uso de su potestad establecida en la Constitución de la República y también en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Esto es que la amnistía se conceda sobre delitos de carácter político no comunes. La Ley Orgánica de la Función Legislativa habla también sobre delitos políticos conexos, que para ello exista una mayoría calificada, especial, de las 2/3 partes de la Asamblea Nacional, que se haga sobre delitos políticos que aún estén en investigación en la fase preprocesal y procesal, y que no se den la amnistía sobre delitos contra la administración pública o por secuestro o asesinato por motivaciones políticas. Creo que si se analizan esos parámetros de la amnistía, yo diría que desde el punto de vista jurídico, en términos generales, cumplen. Estas amnistías se refieren a los hechos de resistencia y protesta social, la defensa de la naturaleza, los territorios ancestrales, comunitarios, y el tema de la aplicación de la ley de justicia indígena. ¿Ha podido quizá usted revisar el listado? ¿Hay casos en particular que le llamen la atención o todos se encasillan dentro de un procedimiento que debería ser considerado como normal y correcto por parte de la Asamblea? Mire, Gustavo, los delitos políticos están definidos en el artículo 99 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. No están definidos en el Código Orgánico Penal, en el COIP, pero sí lo están en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Y en el caso de nuestra legislación positiva penal, son los delitos relativos a la lesión a la estructura del Estado constitucional. De manera que lo que debía hacer la Asamblea Nacional es aplicar esa tipificación de los delitos contra la estructura constitucional del Estado, que son los delitos políticos, a cada uno de los casos, para luego hacer lo que se llama la operación de subsunción legal y determinar si la conducta a la que se aplica está comprendida en la tipificación de los casos establecidos en la legislación penal. Y de esa manera determinar si es posible conceder la amnistía o no. Esa es la operación lógica jurídica que debía haber realizado la Asamblea Nacional. Pero Ahora, entiendo que... a pesar de la polvareda que ha generado este tema en el país, doctor Castro, entendemos que las organizaciones indígenas preparan otro listado. Señalan que algunos personajes quedaron fuera de esta amnistía, personas que también habrían participado en los hechos de octubre del 2019, en octubre del 2021, y también en casos locales que los califican como personas criminalizadas en los territorios. ¿Cree usted que hay espacio para una nueva amnistía en la Asamblea?
Bueno, desde el punto de vista político me parece muy difícil que aquello se dé. El ambiente político en el país está muy caldeado. Yo creo que ha habido una reacción importante en múltiples sectores de la sociedad ecuatoriana, que no hay que desvalorizarlos, hay que respetarlos, pero créase, Gustavo, que según mi modo de entender y percibir las cosas, veo que hay unas reacciones sobre todo ideológicas. Y creo que mi convicción personal y democrática, no creo que se deben aplicar convicciones ideológicas para juzgar el tema de quién es beneficiario de una amnistía política, porque no podemos caer en los mismos errores que habíamos criticado en el pasado. En el pasado se persiguió por motivos ideológicos políticos y no podemos reproducir esas situaciones. Simple y llanamente, si una persona está en condiciones de ser beneficiada por una amnistía política y coincide la tipificación de esa conducta con lo que señala la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, debe aquí hacerse acreedora a esa amnistía. Este sería Simple y el llanamente. caso de varios correístas insignes, diría, claramente identificados que se beneficiaron con la última amnistía. A eso me refiero específicamente y creo que está mal. Ahora, esto Porque, genera además otras preocupaciones, doctor Castro. Sabemos que para delitos comunes estas amnistías no proceden, pero hay otra figura, la del indulto. Hay temores de que, dado el caso y llegado el momento en que se consolide una mayoría en la Asamblea que incluya esto a los miembros del movimiento UNES, se pueda ir a otro tipo de amnistía o de indulto con un direccionamiento más político. no, mire, Gustavo, yo creo que las cosas son muy claras. Hay que diferenciar, yo creo, cuatro aspectos. Una cosa es el delito político y el delito político conexo. Otra es el tema de la criminalización de la protesta social, en la que hemos de convenir que eso no se debe hacer. Otro tema es que se persiga disfrazadamente en forma de proceso judicial a quienes discrepen o se opongan con el poder de turno, cualquiera que sea su signo político. Y otra cosa muy distinta, Gustavo, es la persecución penal con el debido proceso a aquellos ladrones que con diferentes métodos corruptos se alzaron con los fondos públicos y respecto de los cuales no debe existir ni perdón ni olvido. Creo que nadie puede confundirse. Que haya amnistía política en el país para que las heridas se cierren, que haya amnistía para que justamente podamos salir de ese episodio feo de la criminalización de la protesta social o de que se impida que avance cualquier tipo de persecución política a Doctor través de su Castro, judicialización es con los diferente de que se pueda perdonar delitos de esa naturaleza que con los lesionan últimos el erario sucesos que se público. han dado en los cuales la Asamblea ha sido el ojo del huracán, el presidente Lasso ha hecho un llamado a los asambleístas, ha dicho textualmente que dejen la bronca estéril de lado. ¿Cómo ve usted este llamado, esta excitativa del presidente Lasso? Bueno, la bronca yo le veo, Gustavo, de lado a lado. Cada vez que desde el Ejecutivo se quiere pasar una ley a la Asamblea Nacional, pues empiezan las críticas a la Asamblea Nacional, empieza una ofensiva, empieza el descrédito para debilitarle a la Asamblea Nacional y buscar condiciones para que pasen las leyes formuladas por el Ejecutivo. Eso ya es una especie de permanente, ¿no? Y entonces cualquier oposición desde la Asamblea ya se amenaza a veces con el fantasma de la muerte cruzada. Y eso no está bien, Gustavo, porque usted comprenderá que tampoco podemos llegar a aquellos tiempos donde el Ejecutivo simplemente pues lanzaba un proyecto de ley y la Asamblea era una caja de resonancia donde se aprobaba todo lo que decía el Ejecutivo. Ahora veo que hablan de la ingobernabilidad porque en la Asamblea hay una suerte de cierta oposición al Ejecutivo. ¿En qué? Ya.
Entonces quieren llegar a lo mismo que el correísmo, donde el correísmo no admitía ninguna oposición, ninguna beligerancia, ninguna discrepancia y todos los poderes estaban subordinados al Ejecutivo, es decir, el correísmo de otro signo. Y esto nos lleva Parece que es justamente al incorrecto. tema coyuntural de la Asamblea, que está en la segunda revisión ya de la Ley Urgente de Inversiones, pero aparentemente no se estaría generando un ambiente político como para pensar en su aprobación. Es que ¿cómo puede generarse, Gustavo, un ambiente político si es que esta ley de atracción de inversiones es el segundo tomo de la privatización generalizada de los servicios públicos, de los sectores estratégicos, en definitiva del patrimonio público nacional? El primer tomo fue la Ley de Desarrollo Económico, y eso pasó por el Ministerio de la Ley, y usted conoce y la ciudadanía conoce cómo pasó por el Ministerio de la Ley, un proyecto de ley que debía ser discutido, analizado, tamizado lo suficientemente, y no un proyecto extremista. En este caso, la Ley de Atracción de Inversiones remata ese proceso de privatización a través de la figura de la gestión delegada vía la asociación público-privada, y en donde vía los decretos ejecutivos y haciendo al margen la ley de contratación pública, se puede entregar al sector privado la gestión de un activo nacional, de los sectores estratégicos de un servicio público. Lo que nos está Y diciendo usted, doctor Castro, es que ese atractivo nombre de atracción de inversiones, fortalecimiento del mercado de valores y transformación digital, en realidad es un caballo de Troya. pero indudable, es para seguir privatizando las cosas en este país. Entonces, es otro proyecto extremista que definitivamente no va a implicar que existan consensos nacionales. El gobierno debe meditar y no ir al extremo de un neoliberalismo que, mire, Gustavo, lo que va a desatar en el país. Hoy le escuché atentamente su noticiero de la mañana y algún analista por allí escuché que decía que pues al paso que vamos, decía, se puede estar abriendo paso nuevamente el correísmo. Claro, pues están cayendo en errores fatales. Hace meses yo saqué un artículo en la prensa, Gustavo, en donde advertía que el comportamiento de muchos sectores económicos y políticos en el país lo único que están haciendo es justamente dar justificación, motivo, legitimidad para que nuevamente retorne el correísmo. Y puse el ejemplo de lo que pasó en Argentina. Y el gobierno nacional está siguiendo esos pasos, Gustavo. De tal manera que el mejor propagandista, el que mejor apertura el retorno del proyecto correísta es del gobierno actual. Con este Ni lo clima, único. doctor Castro, y mirando un poquito hacia adelante, ¿qué se puede esperar sobre estos diálogos que se están iniciando entre dirigentes laborales del Frente Unitario de Trabajadores con el gobierno sobre la nueva ley laboral? Ese diálogo tiene limitaciones muy fuertes, Gustavo, porque el gobierno pretende un doble régimen laboral y eso jurídicamente es irracional y porque existen límites constitucionales que no se los puede rebasar y porque yo creo que está bien ese diálogo con el sector, pero el gobierno nacional debe realmente tomar una posición de un verdadero estadista y convocar, y yo vengo insistiendo en eso, Gustavo, aunque muchos discrepen y crean que es iluso, debe convocar a un diálogo para acuerdos nacionales donde el gobierno tenga que efectivamente limitar esta suerte de visión neoliberal extremista de cómo realizar la gestión pública en el país. Ese código de Entonces, contrato nuevo para los nuevos contratos es imposible de realizarlo, de efectivizarlo. yo veo muy difícil dos regímenes laborales, Gustavo, muy difíciles. No creo que sea imposible encontrar consensos, porque también los sectores sindicales deben meditar en el hecho de que frente a las realidades económicas nuevas, ameritan figuras laborales nuevas. Y el gobierno debe meditar en que ese diálogo debe partir, sí, de reconociendo esas condiciones también, pero también de límites de la Constitución. Si no hay eso, Gustavo, es simplemente
simular un diálogo para después decir se ha agotado el diálogo y como no hay diálogo, entonces vamos ahora sí al tema de buscar que pase la ley en la Asamblea Nacional por la vía de una suerte de imposición y de búsqueda simplemente de los votos. Con todo este clima que se ha generado, doctor Castro, y para finalizar, ¿cómo ve usted el futuro cercano en términos de gobernanza, de gobernalidad y la otra parte que está tan golpeada en el país, la institucionalidad? Mire, Gustavo, voy a hacer yo la siguiente conclusión. Como no hay un solo acuerdo nacional, como el gobierno está pensando siempre en un modelo neoliberal extremista que no se compadece con la Constitución, como no es posible encontrar una vía para la reforma de la Constitución, como efectivamente no hay un diálogo sincero en múltiples aspectos en el país y solamente se quiere imponer de la parte de uno y querer que las otras funciones se subordinen a lo que determina una función. Entonces, si quieren insistir en la muerte cruzada, yo hago la siguiente reflexión, Gustavo. En las condiciones actuales del país, la muerte cruzada implica elecciones. ¿Será que efectivamente se puedan realizar elecciones para dirimir el tema de la muerte cruzada? Que efectivamente lleguemos al resultado en las elecciones, si con el anterior proceso electoral se dieron semejantes incidentes, no se diga con elecciones de muerte cruzada, que implicarían, Gustavo, que se haga el país sea sea un mar de tormenta, en donde quizá lo único que se vislumbre sea una asamblea constituyente. Y usted sabe, Gustavo, quiénes tienen en la mira la asamblea constituyente hoy por hoy. Por eso digo, todos están jugando al único que sabe a ciencia cierta a dónde llevarle al país. Pero Gracias, de esto doctor no se da cuenta ni Castro, el por propio habernos gobierno. acompañado. Gracias a usted. Declaraciones del doctor Carlos Castro, analista, activista de la localidad.